Bueno, espero que escuchen bien ahora. Ahora sí, ¿no? ¿Estamos todos escuchando? Sí, sí, se te Perfecto, escucha. gracias, Carlita. Bueno, empecemos de nuevo con la presentación. Yo soy Federico Olivera, soy director médico de Innovación y Ciencia, y acá me acompañan Vanessa y Adrián, que son residentes de imágenes, y también el doctor Enzo Cejas, que es jefe de servicio de imágenes del Sanatorio Colegiales. La intención de tener estas reuniones es empezar a hablar de inteligencia artificial, qué es lo que usamos, qué es lo que no usamos, hacerlo de manera transversal. Así que viene la invitación de todos los meses vamos a tener estas reuniones, ¿sí? Con distintas áreas. Y lo importante es empezar bueno, a ver qué es lo que nos está sirviendo a cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, somos todos médicos radiólogos, como les comentaba, y lo interesante de esto es cómo nosotros estamos utilizando estas herramientas, sin ser quizás ingenieros en sistemas. Eh, y bueno, y acá también los chicos, los residentes, les van a mostrar lo que están utilizando, así después Enzo, que tiene más formación en programación, cómo lo está usando en su servicio. Bueno, la IA está en todos lados, no es solo ChatGPT, también incluye procesamiento de imágenes, automatización y predicción de modelos. Hay quizás un poco de ruido le decimos en relación a que hay mucha información con respecto a inteligencia artificial y no necesariamente todo es lo que nos sirve. Nosotros tuvimos estas reuniones con un montón de startups y algunas quizás no eran aplicables a nuestra práctica diaria, otras quizás aumentaban la cantidad de clics que tenías que hacer para poder ponerlo en tu flujo de trabajo. Entonces, bueno, eso aumentaba quizás el estrés, el tiempo, o sea, no eran tan útiles. Y hay otras herramientas de inteligencia artificial que inclusive la podemos utilizar, cada uno de nosotros la puede hacer, como algunos prompts que nosotros mismos podemos hacer con ChatGPT. Así que bueno, la idea es esa, es que nos juntemos y empecemos a todos a compartir información de qué es lo que hacemos en nuestras áreas respectivas y cómo le pueden servir al resto, ¿sí? Con respecto a la primera pregunta que había hecho, si la IA era algo nuevo, acá justo me habían comentado de que sí, que era algo nuevo en relación a que era más accesible a todos, pero en realidad no es tan nuevo, tiene 70 años por lo menos, que es cuando se empezó a hablar de inteligencia artificial. Vean acá que no es tampoco comentar toda la evolución de la inteligencia artificial, pero sí para mostrarles cómo es que ya hace años se habla, por ejemplo, Perceptron, que es la unidad funcional sí, de la inteligencia artificial, se habla hace más de 60 años. Después hubieron momentos en los 70 y 80 que se le llama invierno de la inteligencia artificial porque no hubo tanto interés y no generó lo que esperaban que hubiera. Y en el 97 pasó algo bueno, yo llegué a vivir, capaz acá hay algunos que todavía no vivieron, pero bueno, en el 97 una computadora vence a una ajedrecista muy importante en esa época, así que bueno, fue algo bastante impresionante. Y ya después, con la aparición de redes neuronales, bueno, la cantidad de datos que hubo y computadoras muy potentes, se pudo empezar a hacer deep learning y bueno, todo lo que es generación de información, o sea, generación de lenguaje, bueno, y eso es lo que nosotros ya conocemos ahora. Una pregunta, ¿ustedes piensan que la IA es inteligente? Esta es mi primera pregunta. ¿Es inteligente? Quizás habría que definir qué es inteligencia. Pero bueno, es básicamente lo que te diga en negrita, es matemática aplicada a datos para tomar decisiones, ¿sí? Dicho de otra manera, lo que hace son cálculos, probabilidades y reconoce patrones para predecir, ¿sí? Reconoce patrones para predecir. Es como si fuera un alumno que estudia de memoria, mucha memoria tiene, vos le das algo similar y puede predecir eso, pero cuando le cambias el contexto quizás no funciona tanto, ¿sí? En la arquitectura de la IA son algoritmos matemáticos sobre los ceros y unos. Si ustedes recuerdan algo de computación, todo lo que nosotros vemos ahora, el color rojo, negro, los colores, los gráficos, todos esos en su origen son ceros y unos, ¿sí? Son un montón de ceros y unos. Y si a ese montón de ceros y unos uno le hace algoritmos matemáticos, lo puede transformar en una nueva información, ¿sí? Entonces, por eso aparece esto que está abajo a la derecha, que es un gráfico, que es el perceptrón, que es el gráfico, digamos, la unidad básica de la inteligencia artificial, que es que vos le presentás una variable A y una variable B, ¿sí? X, Y, por ejemplo, las variables X, Y, hace cálculos matemáticos y eso te da una respuesta específica. Lo clásico de esto son los árboles de decisión que todos utilizamos comúnmente y siempre el ejemplo que se hace, por ejemplo, es en el crédito bancario.
Si vos, por ejemplo, le tenés que dar un crédito a una persona, vos pensás, por ejemplo, en su sueldo y en su deuda. Si tiene mucho sueldo y poca deuda, le vas a dar un crédito. Si tiene poco sueldo y mucha deuda, no se lo vas a dar. Pero esa información vos la podés dar, esas variables, las podés poner en un sistema de computación, decir sueldo, que es una de las variables, deuda es otra de las variables, hace el cálculo matemático y te dice sí, no. ¿Sí? Y así esos árboles de decisión lo puedes utilizar con otras cosas, con imágenes, como por ejemplo está arriba a la derecha. Este es un ejemplo de, podría ser una inteligencia artificial a la que uno se le enseña y que a partir de si ve si tiene plumas, no tiene plumas, si puede volar, no puede volar, si tiene pelo, no tiene pelo, puede decir, bueno, esto es un halcón, un pingüino, un oso, un delfín, ¿sí? Pero son siempre algoritmos matemáticos, ¿sí? Para poder tomar ese tipo de decisiones. Y ahora, si esas variables, vamos por ejemplo en el caso de, bueno, acá puse otros ejemplos, por ejemplo, reconocimiento facial y el reconocimiento de voz también es inteligencia artificial, no solamente ChatGPT, es algo que nosotros ya venimos haciendo desde hace bastante. Y el otro que es muy interesante es Google Maps. Google Maps utiliza un montón de variables para llegar a una respuesta. Vos agarrás y le decís, yo quiero llegar del punto A, quiero llegar al punto B, y entonces utiliza un montón de variables, como por ejemplo el tránsito, como por ejemplo si hay cortes de calle, como por ejemplo si hay, no sé, bicisendas, cuál es el tiempo, cuál es si es calle, si es avenida. Otra variable que puedo utilizar es, bueno, la distancia al punto al que vos vas. Entonces tienes un montón de variables que las junto todas, hace análisis matemático y te tira cuál es el resultado final de cuál es el trayecto por el cual más rápido podría llegar. Ahora, si ese perceptrón vos lo haces interaccionar con otros perceptrones y a su vez grandes análisis matemáticos entre todos esos algoritmos, o sea, entre todos esos datos, eso es una red neuronal, ¿sí? Y es lo que tendría en la arquitectura ChatGPT, o sea, un montón de capas de redes neuronales, millones y millones de perceptores, millones y millones de algoritmos matemáticos para predecir un patrón. Por ejemplo, si yo te digo hola, probablemente viene ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, de esa manera va delineando la respuesta. Y bueno, de esta matemática, de estos datos que nosotros tenemos, se hacen análisis matemáticos, por ejemplo, en el caso de las imágenes, tenés, por ejemplo, una de las variables puede ser el tamaño, otras variables es el volumen, otras variables puede ser el color, la intensidad de señal. Todo eso se hacen algoritmos matemáticos y te da una respuesta. Podríamos tener otro tipo de variables, como por ejemplo la evolución, por ejemplo, los estudios previos, por ejemplo, la clínica, el laboratorio, ¿sí? Son todas variables que se pueden juntar para dar una respuesta, ¿sí? Y todo eso vos lo tenés que escribir en un código si utiliza distintos lenguajes, el Python y R son los clásicos que nosotros utilizamos, y para escribir esos códigos lo utilizamos en unos programas, que en el caso de, bueno, Vane y yo lo usamos Colab, y creo que Enzo utiliza Visual Studio Code. Pero bueno, son sistemas de programación que la intención es esa, bueno, poner todos estos algoritmos en algo escrito, digamos, para que dé una respuesta final. Ahora, todo esto que parece bastante complejo, me adelanté a lo que iba a decir después, pero bueno, la inteligencia artificial entonces es inteligente, esta es la primera pregunta. El humano entiende, tiene intención, usa contexto, decide, pero bueno, nosotros decidimos qué inteligencia artificial usamos, cuál no usamos, cuándo lo usamos, de qué manera lo usamos, cuándo nos sirve, no nos sirve. Ahora, la IA en realidad predice, da la sensación que aprende, comillas aprende, pero en realidad no sé si se escucha bien, si no pongo más acá, más cerca. Si no, me van diciendo si no se escucha bien. La inteligencia artificial, perfecto, predice más que aprende, digamos. Acá abajo puse un artículo, después si lo quieren leer, que es del 2015, sobre cómo aprende el humano y cómo aprende la inteligencia artificial, y porque no es como la humana, en realidad hace una predicción en base a datos. Yo acá puse un ejemplo que lo llamé ejemplo Babau, porque es un ejemplo bastante clásico que se utiliza en los cursos de inteligencia artificial para explicar esto, que es que vos a un bebé de 1 año le mostrás un Golden Retriever, un perro, y le decís, bueno, esto es perro, y él que dice, Babau, ¿ok? Ahora, vos no le enseñás más nada, solo le mostrás el Golden Retriever y te dice Babau. Ahora vos lo llevas a la calle, ve un caniche toy, ¿y qué dice el bebé? ¿Qué dice? Babau, ¿verdad? Bueno, eso lo puede hacer un humano. Un humano puede generalizar a partir de un solo caso, puede contextualizar y puede comprender que, bueno, es un Golden Retriever, es completamente distinto a un caniche, pero yo sé que es un perro. La inteligencia artificial no puede hacer eso. O le mostrás un Golden Retriever
que tiene ciertas características, después le muestras un caniche y no entiende qué es. Sí, tienes que mostrarle un montón de ejemplos, un montón de casos, distintas variables, distintas posibilidades para que pueda comprender, ¿sí? Pero bueno, detrás de todos estos modelos, datos y algoritmos, no es necesario en sí saber programar. Lo que para nosotros es importante es qué valor te aporta tu trabajo y qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Si te ahorra tiempo, te mejora la calidad y se integra fácil al trabajo, bueno, te sirve. Si te genera más complicaciones, bueno, no te sirve tanto. Eh, y bueno, esto es más de lo mismo, es el impacto real, aparece cuando ya la integramos al flujo de trabajo, cuando te puede priorizar, por ejemplo, estudios, te puede automatizar situaciones que nosotros las hacemos de manera repetitiva. Uno de los casos sería cuando, por ejemplo, si te mide de manera automática, no sé, un quiste, y no tenés que estar midiéndolo vos de manera constante. Y obviamente si te mejora la calidad del informe, también te está sirviendo la inteligencia artificial. Siendo esto que es generalidades, ahora le voy a dar paso a Adrián, que va a explicar de manera específica algo que lo conocemos bastante, quizás algunos no lo utilizan, que son los prompts en ChatGPT para mejorar sus informes. Después con Vane vamos a ver algo de investigación y por último con Enzo. Las preguntas preferibles o comentarios lo hacemos al final, sí, así no cortamos nada más la línea y después seguimos. Adrián, cuando vos quieras. Sí, ahí sí. Hola. Bueno, vamos a continuar un poquito con lo que decía Fede. Vamos a aterrizar un poquito el tema ChatGPT, IA, en lo que trabajamos día a día. Para empezar, vamos a explicar rápido qué es un prompt. Un prompt es la instrucción que le doy a la IA para que me vaya a responder de cierta manera. En este caso, el texto que le indico, que ya les voy a explicar mi prompt, como quiero el formato de un informe, qué lenguaje usar y qué reglas seguir. Y básicamente es como decirle, respóndeme como un radiólogo y con este estilo como yo lo suelo usar. Bueno, les voy a mostrar la forma que yo utilizo para agilizar la redacción de informes de ecografía. Realmente no es para que ChatGPT informe por nosotros o para que lo haga por nosotros, sino para reducir el tiempo que dedicamos a escribir. En la práctica, gran parte del trabajo no es el diagnóstico, sino la redacción, ordenar la información, mantener un formato y no olvidarse de nada. Nosotros ya sabemos lo que estamos viendo al estar haciendo la ecografía, pero el tema de escribirlo o para que la otra persona que tal vez no sabe de ecografía pueda entender qué es lo que nosotros estamos viendo. Lo que hago es usar un prompt que ya lo tengo guardado, en este caso. En este caso lo vamos a hacer un poco rápido porque no lo voy a leer todo, pero le indico lo que vamos a hacer: informar ecografía, generar texto en español, el formato obligatorio, ecografía, cuál es la técnica, los hallazgos, la conclusión, las reglas, ejemplo, que corrija automáticamente los errores de tipeo míos, interpretar abreviaciones y que si yo digo todo normal, tiene que describir correctamente cada órgano. Ahí usamos un lenguaje médico prudente, compatible con, sugestivo de, sin sobrediagnosticar, mantener coherencia clínica, y si el estudio está limitado por obesidad, meteorismo u otras condiciones, lo podemos mencionar, varias regiones, informar en distintos textos, no usar palabras como prostatomegalia, sino simplemente explicarlo, redacción clara, directa sin relleno y directamente rápido, preciso y prolijo. Esto funciona como tener muchas plantillas, pero en vez de buscarlas yo mismo, ir al Word, que tenga 70 páginas del Word, y yo buscar, aunque ya sé lo que estoy viendo, simplemente se lo redacto y bueno, tenemos un informe bastante prolijo que igual eh, ingreso los hallazgos, los abreviados o desordenados y el sistema los transforma en un informe claro, estructurado y listo para copiar.
Además, va a corregir errores de tipeo, como hablábamos, va a interpretar abreviaturas y mantener consistencia en todos los informes. Lo importante es que esto no va a reemplazar el criterio de nosotros. Nosotros lo estamos viendo, nosotros estamos haciendo la ecografía, simplemente es para agilizar un poco el proceso y si algo no me cierra, yo tengo que ajustarlo. Bueno, entonces tenemos acá el prompt, directamente ya me dice que le pase los datos del estudio y lo vamos a armar directamente. En este caso, digamos que estoy haciendo una ecografía abdominal y renal, que es la más común que vienen los pacientes. Yo hago tal vez, yo hago abreviaturas, en este caso, ABD y renal. Pongo en el hígado mide 100 milímetros, 130 milímetros. En estatosis grado 1. Riñón derecho mide 100, 45, 54, 17. Riñón izquierdo 102, 54, 35 y 16. Vaso 85, todo lo vi normal, solamente vi estatosis en el paciente. La aorta también está normal, la dejamos en 14 milímetros y le damos esto. Está pensando un segundo. Mi computadora es un poquito lenta. Está conectado también. Sí, eso. Acá está pensando. Bien, problemas de mi computadora, no tanto ChatGPT. Bien, dando los datos que le di a ChatGPT, me dice la ecografía normal, abdominal y renal, hígados con tonos regulares, dentro de tamaños de límites normales, debido a que no puse nada raro, aumento difuso de la ecogenicidad, el parénquima renal, estatosis hepática grado 1, no se identifican lesiones focales, vesícula biliar, contenido anecoico, páncreas de coestructura homogénea, sin alteraciones, vaso de estructura normal, riñones, me dio todos los datos. Conclusión, todo normal. ¿Ok? Simplemente puse los datos básicos para realizar el estudio y lo realizó de la manera más correcta. Digamos que ahora pongo un paciente obeso, se hace difícil realizar el estudio, y tendría que explicar eso en la ecografía debido a que obviamente no va a tener la misma calidad que un estudio de otro tipo de paciente. También le estoy poniendo que la vesícula está distendida, que tiene un cálculo, contenido isoecoico, el colédoco estaría un poquito aumentado y el páncreas no se ve por la cola por los gases del paciente. Aquí, bueno, vemos el estudio limitado por hábito corporal del paciente. Estudio limitado por el hábito corporal del paciente, incremento difuso de la ecogenicidad, otra vez estatosis hepática grado 2, vesícula biliar distendida, y pone las medidas que yo le puse, con sombra acústica posterior, compatible con litiasis, contenido vesicular, colédoco aumentado, páncreas parcialmente basalizable por interposición de gases, etcétera, etcétera. Me da todo lo que yo ya le dije, como le decíamos hace un momento,
ChatGPT no hace diagnósticos por nosotros somos los que estamos haciendo la ecografía y podemos ver específicamente qué es lo que necesitamos en el informe. Y obviamente hay que revisarlo. Vamos a poner, vamos a meter un error a propósito y vamos a ver que lo va a hacerlo mal dentro de todo, pero nosotros tenemos que al final siempre revisar cada uno de los estudios debido a que nosotros somos los que estamos diagnosticando, ¿ok? ChatGPT no hace eso por nosotros. Vamos a ponerle que el hígado mide 1300. No 130, sino 1300. Vamos a ponerle 900, porque 1300 me va a decir que fue un error de tipeo. Si le ponía 1300 me iba a poner 130 porque probablemente va a ver que es un error de tipeo. Y acá igual lo cambió como 190 milímetros. Piensa que es un error de tipeo, está tratando de predecir, como decía Fede, que yo me equivoqué, pero bueno, lo está poniendo como creería que fuera lo más correcto, que si bien está aumentado de 130 a 190, hay un aumento del tamaño, pero 900 ya es algo ilógico que realmente no tiene sentido. Entonces, trata de predecir cuál fue nuestro error. Si bien esto está para ayudarnos, nunca está para hacer el trabajo por nosotros, solo para facilitarnos. Como decía hace un momento, lo que va a reemplazar es tener 70 páginas en un Word de todas las patologías que nosotros conocemos y o manejamos todos los días. Simplemente es como tener todas las plantillas en una manera un poco más fácil de acceder. Pues, listo, muchas gracias. Adri, perdón, tenemos acá desde Caballito una pregunta. No, ¿me escuchas? Adri. No sé si me escuchan. No me escuchan. El audio se escucha, Bueno, la más pregunta desde se el lado escucha. científico, después nos preguntamos con una pregunta que tenemos que es bastante frecuente, es nos va a reemplazar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ya que nos va a reemplazar, No imaginemos, escuchan nos esas. va a reemplazar la inteligencia artificial, seamos nosotros parte de ese cambio. Porque hay algo interesante, o sea, alguien de sistemas puede saber de sistemas, pero no puede saber de medicina. Entonces es necesario que, en todo caso, nosotros nos metamos a hacer ese trabajo. Aparte es como un espacio abierto que si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, yendo más adelante, dijimos, bueno, como nos va a reemplazar, es una idea, ¿no? Dijimos, vamos a agarrar un estudio DICOM, volumen de un estudio, lo vamos a poner en ChatGPT, tú vas a meter. Bueno, Doctor Olivera. pasó eso, ¿no? Y después dijimos, bueno, entonces hagamos nosotros nuestro propio programa para que haga un diagnóstico. Y claro, te encontraste con que no, ¿Escritas? hacemos así, las preguntas las hacemos al final porque si no nos llevamos con el tiempo. Pero ¿sí? por audio están preguntando. No los escuchamos, nosotros cancelamos el audio para nosotros, para que no haga que interferencia. Así que dale, las respuestas las damos al final, hacemos las preguntas todas. Así que anótenlas, vayan anotándolas y después les charlamos al final, ¿sí? Nosotros nos preguntamos esto, entonces dijimos, bueno, claro, lo que pasa es que un volumen de imágenes, o sea, DICOM tiene un montón, imagínense en un video, tiene un montón de frames, un montón de imágenes, un montón de variables de profundidad, de tamaño, bueno, todo eso, que hace que sea muy difícil que pueda comprenderlo y si encima le tenemos que enseñar para que sepa cada uno de las patologías que hay, así que es muy difícil. Le dije, bueno, vamos con algo más sencillo, entonces agarramos un Sagital T2, una sola imagen de un Sagital T2, que es eso que le muestro ahí. Hay muchos que no son médicos radiólogos, así que igual les voy a comentar algo, que nosotros cuando vemos en un T2 este disco, lo vemos así clarito, como se ve así, decimos que está hidratado. Cuando lo vemos así negrito, decimos que está deshidratado. Entonces, pensando en inteligencia artificial, y esto que hablamos antes, como los árboles de decisiones, que es algo previo a ChatGPT, que se hace hace muchísimos años, pensamos que podría llegar a ser sencillo poder explicarle a un sistema de computación, decirle, si vos ves blanco, tenés que decir hidratado, si ves negro, tenés que decir deshidratado, ¿no? En un árbol de decisiones esto debería ser sencillo.
Entonces, bueno, ese fue, digamos, parte de nuestro trabajo, de poder ver si podemos enseñarle a un programa a que nos dijera si los discos estaban hidratados o deshidratados. Y antes de darle pase ¿agrego lo del gris o no? O lo decimos. Bueno, igual lo decimos juntos. No, nada, para decir, igual lo agrego, ¿no? Me adelanto porque el trabajo fue mutando, fue creciendo y nos dimos cuenta que había alguna dificultad con aquellos que eran grises, ¿no? Porque cuando este es clarito, hidratado, ok, cuando este es negro, deshidratado, ok, ¿qué pasaba con aquellos intermedios que no eran ni del todo claros ni del todo oscuros, que estaban en ese limbo? Y yendo y conecto un poco lo que dijo recién Adrián, que en un momento empezó a predecir el prompt, y cuando él puso 900, dijo, bueno, 190, y empezó a hacer un análisis personal, por así decirlo, ¿no? Un análisis, y a veces tiene alucinaciones, y a veces te dice cosas que no son, porque pasa eso. Bueno, ¿qué pasa acá cuando le das unos grisecitos y alucina y te dice que es blanco o te dice que es negro? O sea, también esa es una dificultad, poder ver los que están en una incertidumbre, digamos. Así que, bueno, esa es parte del proyecto, así que Vane, si quieres comentarlo, porque, bueno, queremos qué pasó. Sí, puedes compartir tu pantalla. No, sí, pero Hola, ¿se escucha ahora? Sí, Vane. Bien, bueno, voy a hacer una presentación muy breve del proyecto que empezamos hace unos meses con Fede. Realmente un proyecto desde el completo desconocimiento de lo que podríamos llegar a hacer con muy poca información acerca de la IA, teniendo en cuenta que somos médicos, que estamos en formación para ser radiólogos, que en mi caso, por ejemplo, no tenía ningún conocimiento de programación ni de aplicabilidad de todas estas herramientas. Todas las herramientas que utilizamos para mí en realidad eran nuevas, porque si bien se conocía por ahí ChatGPT, luego apareció Gemini para hacer consultas, bueno, realmente no es algo que se venga utilizando hace mucho tiempo, es algo realmente nuevo, es algo que se está explorando todavía. Así que nos propusimos encontrar una manera de aplicar la IA que pueda ser de utilidad o que pueda facilitarnos el trabajo, que pueda ahorrar tiempos, como decía Adri, por ejemplo, no es el hecho de diagnosticar simplemente, sino que darnos un respaldo de algo. Entonces, bueno, nosotros nos planteamos como objetivo desarrollar un modelo de inteligencia para, dijimos, bueno, ¿qué se puede utilizar? Por ahí era un poco más complicado empezar con tomografías por la cantidad de imágenes que se procesan en tomo, porque por lo general trabajamos con volúmenes. Es más fácil utilizar alguna secuencia de resonancia magnética, por ejemplo, para dar un diagnóstico de algo. Decíamos, bueno, ¿a qué nos podemos ir? Algo que sea muy, muy simple. No queremos todavía proyectarnos a detectar tumores o alguna cosa así. Vamos con lo simple, cómo podemos hacer que un modelo pueda o no detectar desde la patología más básica, como es la deshidratación de los discos, que como bien sabemos es un cambio por ahí degenerativo, un cambio que se espera con la edad de los pacientes. Entonces, bueno, dijimos cómo podemos hacerlo. Empezamos por juntar información, ¿sí? Y bueno, la verdad es que fue un camino y durante el camino empezamos a darnos cuenta de que había que por ahí cambiar un poco enfoques o utilizar otras cosas para lograr el objetivo, que no iba a ser tan fácil, que no se hace todo de manera conjunta. Así que uno de los primeros retos que tuvimos es hacerlo en 2 pasos. Primero, el modelo tenía que detectar discos y una vez detectados los discos en las resonancias sagitales lumbares,
cómo hacemos para clasificarlos. Como bien digo, ni siquiera no se trata de un diagnóstico, sino se trata de una clasificación que nosotros en un inicio intentamos que sea binaria, hidratado o deshidratado. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que entrenar el modelo para localizar cada disco intervertebral. Utilizamos un anotador, una herramienta de anotación gratuita, no sé si se logra ver lo que... ¿sí? Ah, no, porque está... Bueno, utilizamos un anotador gratuito, una herramienta en línea que se llama PI Image Annotator. Entonces nosotros le damos al modelo todas las imágenes y nosotros nos encargamos de hacerlo manualmente, ¿sí? En nuestro caso hicimos, bueno, ahora les vamos a explicar cuántas imágenes hicimos para poder entrenar el modelo. Como les digo, al final el producto, si se quiere, de todo lo que hicimos, iba a ser no una cosa integrada, sino que teníamos que hacerlo en secuencias. Primero teníamos que hacer el detector de discos y luego el clasificador. Entonces, conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta que había más pasos todavía para seguir. ¿Se ve? Perfecto. Entonces, teníamos primero que sacamos las imágenes que utilizamos, las imágenes de CMD, acá de pacientes, imágenes varias, imágenes de pacientes jóvenes, imágenes con discos deshidratados, imágenes con discos notablemente degenerados, imágenes con discos en término, digamos, con una señal intermedia entre dos. Precisamente para eso, porque al nosotros educar al modelo o dar la información al modelo, queríamos que se entrene o que sepa o que aprenda de todo. Entonces luego el siguiente paso era que detecte automáticamente los discos, extraer crops o recortes de cada disco para que sea precisamente cada disco al ser morfológicamente diferentes, como nosotros sabemos, nada es perfecto, nada es único, nada es igual de un paciente a otro. Las anotaciones se hicieron de forma manual para que aprenda a reconocer que los discos no todos se ven igual, que no todos tienen la misma altura ni la misma forma. Luego hicimos clasificaciones individuales y luego le pedimos que nos integre los resultados. Bueno, acá hice una imagen más o menos de resumen del flujo de cómo fue el trabajo conforme íbamos procesando toda la información que le estábamos entregando de esta cuestión del modelo. Nos íbamos dando cuenta que había muchas cosas que corregir. Por ejemplo, el hecho de anotar simplemente lo que queremos que reconozca. En algún momento lo que hicimos fue darle información de que discrimine entre una vértebra y un disco, lo cual como que saturó la información y hacía que las cosas sean menos sensible la identificación. Así que tuvimos que hacer todo de vuelta y hacer las anotaciones exclusivamente de los discos para que entienda solo la región que queremos que identifique y que estudie. Hicimos los modelos de detección, nos basamos en organización, le dimos también la indicación. Todas estas cosas fueron apoyadas a la información gracias a ChatGPT, porque como bien les digo, nosotros, bueno, por ahí conocimientos de programación no mucho, pero ChatGPT nos ayudaba con el orden, con las correcciones, con los códigos, y utilizamos cuadernos de Google Colaboratory para poder procesar los códigos, ¿sí? Bueno, básicamente esto fue lo que hicimos. Una vez detectados los discos, se ordenaron para que la detección se haga en orden cráneo-caudal, para que cada crop sea identificado, cada recorte, cada disco, según la morfología de cada uno. Y bueno, luego hicimos el modelo de clasificación, que una vez identificado el disco, el sistema lo que hace es clasificarlos. Como bien les digo, en un inicio nuestra idea era, bueno, con que nos diga hidratado, no hidratado, bueno, nos damos por bien servidos, pero resulta, y justo es de lo que hablaba Fede, que tenemos muchos grises, como nosotros sabemos, o sea, no necesariamente vamos a tener una señal pura, heterogénea, homogénea, o netamente hiperintensa en los discos, por ahí, no sé, un disco joven, y no va a ser completamente hipointensa en algunos otros. Podemos tener señales intermedias en muchos discos, podemos tener discos con desgarros, discos heterogéneos en su contenido. Entonces, ¿qué pasó? Y lo cual nos pareció muy interesante es que nosotros podemos tener este término medio, ¿sí? En el cual, si bien
no nos puede dar, no nos puede decir, bueno, va para este lado, está hidratado, está deshidratado. Nos daba una clasificación, es decir, nos daba digamos, un disco, por ejemplo, iba para hidratado, pero claramente nos daba una confianza, una sensibilidad más baja. Precisamente por eso, porque digamos, como decir esto, lo veo más hiper intenso que otra cosa, pero en realidad no está hiper como me enseñaste, más o menos. Entonces, está muy bueno porque nos dimos cuenta que al entrenar, precisamente esta incertidumbre es la que ahí es donde entra la parte humana, porque hicimos que el modelo nos tiene un PDF, un final con un informe, y que básicamente el informe diga eso, que la incertidumbre, el término medio, debería ser analizado por un radiólogo humano, ¿sí? Estas son unas capturas más o menos de cómo íbamos haciendo las pruebas, de cómo iba reconociendo todo, y abajo les muestro cómo más o menos fue identificando, como les digo, o sea, fueron 100 imágenes sagitales de T2, entonces las anotaciones fueron 500. Esa fue la cantidad de información que nosotros le dimos al modelo para que pueda aprender. Como ven ahí, nosotros tenemos un disco hiper, un disco muy hipo y un disco con término medio. Sí, que es lo que decíamos, que es la parte incierta de todo el proyecto. Entonces, al hacer el entrenamiento a la prueba, nos fuimos encontrando con esas cosas. Bueno, dentro de nuestro proyecto logramos que haya una alta sensibilidad, si bien había que corregir varias cosas. Se hizo, el modelo creó una manera de hacer un demo en línea para poder subir las imágenes y que las vaya procesando. Se pueden hacer una al tiempo. Y incorpora al final este PDF de resultado que, como les decía, lo interesante es que nos da esta subclasificación de abstención o incertidumbre, ¿sí? Porque en casos borderline no puede dar un diagnóstico, ¿sí? No puede clasificar de forma binaria, bueno, esto sí es hidratado, esto es deshidratado. Entonces, más o menos acá, esta es la interfaz, es decir, una captura de la interfaz del demo que hicimos. Acá, bueno, inicialmente lo que se hace es como subir la imagen que yo quiera, tiene que ser un sagital en T2 porque así se le dio la información, así lo educamos. Le damos una imagen y posteriormente le damos submit, analiza y lo que hace es esto. Identifica, hace crops de cada disco con todo lo que le enseñamos, identifica los niveles de craneal a caudal y abajo me da la información de craneal a caudal de cómo está cada disco, ¿sí? Ahí vemos cómo está, pero bueno, la imagen está un poquitín oscura, pero vemos cómo identifica la hidratación y cómo en efecto en L4, L5, si bien el disco no solo perdió altura, sino que está hipointenso, en realidad el disco está deshidratado. Y al final, bueno, hay otro botoncito en la misma interfaz que nos permite, que nos da un resumen y que nos permite descargar un PDF. Hicimos varios intentos de modelo. Este modelo es el último que hice, pero se puede, lo que hicimos, el modelo inicial lo que hacía es dar la recomendación clínica incluso, que al final colocaba el acápite de que esta identificación es meramente un apoyo diagnóstico y que los grises, la incertidumbre y los términos medios deben ser revisados por un radiólogo humano, ¿sí? Que no es algo diagnóstico. Entonces, bueno, nada más. Un pipeline, yo también aprendí muchas cosas, es una serie de pasos organizados para conseguir el objetivo. Entonces, esto es lo que hicimos con Fede, automatizamos esta serie de pasos para identificar, clasificar los discos. Creo que logramos una muy buena sensibilidad porque lo probamos con muchas otras imágenes y la verdad es que la sensibilidad llegó a ser hasta del 98%, si bien hay varias cositas para pulir en cada modelo. Bueno, con el conocimiento que teníamos de programación creo que llegamos bastante lejos. Y bueno, esta es una captura del paper, del trabajo que hicimos con Fede, que bueno, que básicamente destaca esto, de que se puede desde nuestro lugar hacer herramientas, incluso por nuestra parte fabricar herramientas en base a, no sé, bueno,
a lo que nos dedicamos cada uno, a la experticia de cada uno. Precisamente, si bien no es algo que vaya a cambiar el mundo en este momento, hacerlo desde el área de radiología, sin ser programadores ni nada, utilizando estas herramientas y llegar a hacer esto, nos da la pauta de que se puede hacer un montón de cosas, se puede utilizar para un montón de, no sé, de cuestiones para apoyarnos diagnósticamente, para ahorrarnos tiempo. Y nada, nos enseña también que los grises y la incertidumbre siempre tienen que ser revisados, valorados por el humano, por el radiólogo humano. Bueno, gracias, Vane. Acá hay algo que era interesante, que era, si querés de que... Sí, dame un segundo. Nada, supongo que me escuchan, pero para que no está acá. Sí, se te escucha, Fede. ¿Fede? Es que creo que es un... Se te va. No. Ahí va. No sé por qué. Ya aparece. Bueno, acá de manera gráfica lo que comentó Vanek era que en el final del foro radiológico te decía cuál estaba hidratado, cuál estaba deshidratado, y el que está intermedio tiene esta probabilidad, te habla de probabilidades y te decía llamar a un radiólogo. Esto nos pareció interesante porque si vos lo pensás en ChatGPT, vos generalmente le das esta información y viste que te tiende a dar una respuesta, aunque se equivoca, te tiende a decir sí o no. ¿Viste? Entonces es eso, es como agarrar, podemos encontrar un modelo que frente a la incertidumbre nos diga, bueno, no sabemos, no sé. Eso me pareció muy interesante para bueno, llegar a lo que por ahora pensamos que es así, que es difícil que nos reemplace. Igual esto ya está bastante estudiado, pero igualmente nosotros queremos corroborarlo. Es difícil que nos reemplace, solo nos ayuda cuando hace falta. Y bueno, y con respecto a la gestión, que acá es donde aparece Enzo, además de redacción de informes, que nos llevan a la redacción de informes, o inclusive nos puede servir para hacer protocolos de investigación, puede impactar directamente en el flujo de trabajo y bueno, y Enzo, que tiene experiencia, además hace programación, bueno, es alguien que trabaja en esto hace bastante. Nosotros cuando lo fuimos a buscar, o se nos fuimos a contactar con él, en principio fue para ver si los residentes podían hacer interacción con el colegiales, y nos encontramos con un profesional que sabe mucho de programación y que hace un montón de cosas que mejoran bastante los procesos, ¿sí? Así que me parece muy interesante poder bueno, darle espacio a él para que nos comente qué es lo que está haciendo allá y qué resultados está teniendo. Así que yo saco acá, dejo de compartir, Enzo, y cuando vos quieras compartir, Ahí vamos. dale nomás. ¿Se ve? Comentar nosotros A Sí, ver. sí. Bueno, gracias Federico por la invitación y felicito a los residentes por la iniciativa que tienen por este campo, ¿no? Que a mí es un área que me gusta, me apasiona mucho, cada día es como que me voy aventurando en cosas nuevas, la inteligencia artificial va avanzando, lo que hoy aprendemos quizás el día de mañana ya queda obsoleto porque hay cosas que van saliendo todos los días, cosas nuevas, modelos nuevos. Y bueno, en esto también quiero yo aportarles en lo que estoy trabajando. Un poquito los voy a poner en contexto, ¿no? De lo que voy haciendo dentro del servicio. Primero, para entender un poco cómo llegué a la programación, ¿no? Yo en su momento era instructor primero de residentes, después jefe del departamento de docencia en otra institución, donde había una necesidad de alguna manera de tener un orden, de una gestión un poquito más moderna, si se quiere decir, donde tratábamos de implementar un poco la tecnología en cosas que por ahí ya eran obsoletas para la época en la que estamos, ¿no? Por ejemplo,
uno de los puntos de quiebre fue el estar tomando registro de la asistencia de forma manual en una hoja y eso era muy difícil de mantener o de hacer una auditoría o seguimiento, de que la secretaria se encargue después de subir a cada uno de los legajos. Entonces traté de meterme y de investigar a ver de qué manera puedo hacer esto más ágil, ¿no? De qué manera puedo llevarlo a una forma más digital, si se quiere decir. Entonces ahí es donde me empecé a investigar un poco de programación, que me llevó a descubrir un mundo que hoy la verdad que cada vez me apasiona más. Y entonces desarrollé mi primer sistema, por así decirlo, mi primer despliegue, que fue tratar de hacer un check-in del presente de los residentes a través de sus dispositivos por medio de una aplicación web donde ellos registraban el presente con el celular, digamos, que tenía que tener ciertas condiciones. Por eso les voy a ir mostrando un poquito las imágenes, donde esto es el código base que yo desarrollo por medio de aplicaciones como Visual Code, como bien lo dijiste. El lenguaje que utilizo es Python y la herramienta de desarrollo de toda la estructura se llama Django. Entonces con eso yo desarrollo todo este tipo de aplicaciones. Entonces mi primera aplicación, que fue este sistema que tenían cada uno de los residentes en sus dispositivos, donde ellos al cliquear en el icono que vemos en el medio, daban su asistencia. Y tenía que cumplir ciertos parámetros o variables para que pueda ser registrado. Primero, que estén en la ubicación correcta, en donde estaba el aula, a la hora del Ateneo y dentro de la franja horaria. Si no, bueno, quedaban con cierto registro de ausencia. Y esto es lo que yo después obtenía. Entonces, de esta manera yo pasé de tener un registro manual a tener un registro digital, auditable y con un seguimiento preciso, ¿no? Como ven acá, este es un ejemplo de registro de asistencia en el Ateneo del día 2 del 12, donde podíamos ver cómo quedó todo registrado, ¿no? Entonces, esto que representó para mí es pasar de un método muy, como puedo decir, no quiero decir arcaico, pero algo muy rudimentario, a hacer algo mucho más de un valor agregado, ¿no? Que es esto de tener digital, de tener una base de datos que va inclusive al lado de los que son los registros de cada uno de los residentes. Esto fue como el acercamiento o lo que me llevó a tener el acercamiento con la programación. Bueno, lo que pasó después que a medida que yo empecé a estudiar la programación de forma autodidacta, a la par surgía esto de la inteligencia artificial. Entonces esto me llevó, por un lado, a investigar primero, a ver de qué se trataba. Después me di cuenta que era una herramienta con mucho potencial, porque no solo me ayudaba en un principio a corregir el texto o yo le pasaba un código y le decía, bueno, decime si este código está bien, corregilo, a ver si tiene una falla, sino que también pasó a ser una herramienta que, más allá de los prompts, ¿no? Me ayudaba a aprender programación mientras desarrollaba. Entonces, de pasar de consultas puntuales de un Google un poquito más avanzado a un agente, ¿sí? Donde yo poder integrar, digamos, parte de la inteligencia artificial a mi sistema y usarlo en el desarrollo continuo de todo ese tipo de aplicaciones. Entonces, hice varios proyectos, o estoy en varios proyectos que estoy desarrollando, pero quiero compartirles con ustedes los que fueron mis hitos más importantes en los cuales eh, hoy lo tengo en desarrollo y en despliegue, como decimos con lo que es programación o el lenguaje de programación, sin ofender a los programadores, ¿no? Donde uno de los hitos principales fue utilizar el dictado con una capa de inteligencia artificial. Un poco lo que había expuesto ahí uno de los chicos. Quería facilitarme o agilizar mi trabajo, esto lo desarrollé como una herramienta propia donde, primero para poder informar, ahorrarme tiempo y agilizar todo lo que es el trabajo continuo en lo que era la elaboración de informes. Entonces, pasar de un audio a un informe validable, listo para subir a la plataforma donde me exigían un cierto informe, ¿no? Con una cierta característica o formato. Después, ya entrando acá en colegiales, una de las cosas que me pareció interesante para aportarle a la residencia era el sistema de preinformes, donde muchas instituciones también cuentan con un circuito donde quizás hacen el preinforme en un Word, en Google Drive, por ejemplo, y después lo comparten al profesional y bueno, quizás el feedback no es tan
tan rápido entre el docente y el residente. Otra que después de la pandemia, ¿qué pasó en nuestra profesión? Muchos médicos optaron por el home office, por ejemplo. Entonces siempre están a distancia, el residente quizás ya no cuenta tanto con el médico de staff presencial como para interactuar y consultar. Entonces se me ocurrió tratar de desarrollar, además del preinforme, que ellos cuenten con un mentor con inteligencia artificial, como su propio chat GPT interno, que les ayude a elaborar y a tener un feedback en el momento, ¿no? Después, lo último que desarrollé, que hoy quizás si llegamos con el tiempo lo puedo mostrar en vivo, es el tema de asignación de guardias, como para que esto sea equitativo dentro del sistema de asignación de guardias para los residentes, teniendo en cuenta el año en el que están, las cantidades de guardias que ya vienen haciendo, etc. Esos son los principales hitos de los cuales ahora voy a tratar de mostrarle rápidamente. Bueno, ¿cuál era el problema con el cual yo me encontraba muchas veces con el tema del dictado de informes? Por eso acá va a tratar de llevarlos a este punto, ¿no? El problema era que muchas de las herramientas, como por ejemplo el dictado que tiene Word, era impreciso para términos médicos, había muchos errores, había términos que no los detectaba y escribía cualquier cosa. Después, para comprar algún sistema pago privado, por así decirlo, quizás no cumplían con mis necesidades, no llegaban a cubrir mis necesidades o lo que precisaba yo para el tipo de informe. Entonces pensé en tratar de lograr mi propio sistema que sea fiel a lo que yo dictaba con los términos médicos, que muchas veces hay sistemas que no cumplen con eso. Y después, bueno, usar el texto final que me represente a mí realmente el producto final, en lo cual nosotros nos caracterizamos por los informes radiológicos y que pueda ser para pegarlo dentro de la plataforma de la institución que nos pide, ¿no? Esto es un demo muy chiquitito que ahora después lo voy a mostrar el video, más o menos cómo funciona mi sistema. Este es un simulador donde yo le dicto por medio de un audio. La captura es por medio del micrófono web de nuestro navegador. Después uso como complemento gratuito, Whisper no, Whisper en este caso es una API de OpenAI que es paga. Obviamente yo la pago, pero cuesta 0,00 de centavos de dólar, ¿no? Y finalmente, una vez que proceso con estos dos componentes, me genera el texto con la corrección según el diccionario médico. El start de mi sistema son estos, principalmente OpenAI, que es Whisper. Whisper es un sistema de recepción de audio que copia tal cual y con términos médicos. Después tenemos GPT-4 Mini, que es el que procesa todo el contexto del informe y termina dándome un texto acorde a lo que yo quiero informar. Por ejemplo, estoy dictando en relación a un quiste renal y de pronto digo calabaza. Lo que hace es que el sistema va a decir, no, ¿cómo me dice calabaza? Se me está hablando de un riñón. Entonces trata de buscar en el contexto que estoy dictando y corregir. Quizás quise decir, no sé, de ubicación cefálica, pongámosle, entonces eso corrige. Y como sustituto, que es gratuito, es el Grok. Cuando falla GPT por algún motivo, quien lo suplanta es Grok, ¿sí? Que es también un sistema, una inteligencia artificial gratuita, que también uso el complemento de esto. Entonces les voy a mostrar un video rapidito. A ver, me van a decir si se ve o no. Este es un ejemplo del modo fiel, donde yo dicto. Acá estoy dictando que, bueno, que se observa un quiste renal en el riñón derecho, un quiste cortical de tales medidas, que me lleva 7 segundos, ¿no? Entonces la IA empieza a procesar, arriba es Whisper, donde transcribió de forma fiel, y bueno, y ahí la transcripción. Imagen quística cortical simple, 25 milímetros, polo superior del riñón izquierdo. Si estoy de acuerdo, copio y eso mismo lo pego en la plataforma donde va a ir el informe. Después tengo el modo estructurado, donde voy a seleccionar una plantilla, dicto, y lo que tiene que esto voy directamente a los hallazgos importantes. Digo, se observa desgarro de trazo compuesto en el cuerno posterior del menisco interno. Entonces, la IA lo que toma son estos datos, como ven ahí, ¿sí? Donde dice paciente con gonalgia, y me estructura todo el informe directamente, según el contexto en el que le doy, si es una resonancia, y ahí detectó, por ejemplo, lo que les dejé mostrar, detectó un error. O sea, detecté yo un error en la transcripción, lo corrijo, y lo que hice en este sistema fue justamente hacer que cada corrección que yo le doy lo aprenda para que en la próxima implementación no vuelva a cometer el error.
Entonces yo cada vez que pongo copiar, mi sistema lo aprende, todos esos mensajes de advertencias es para ver si quiero guardar o no el aprendizaje. Vuelvo a dictar, en este caso dicto que tengo un paciente con gonalgia izquierda y tiene un desgarro de trazo compuesto en el cuerno posterior del menisco interno. ¿Sí? En este caso pasé a la rodilla izquierda. Entonces el sistema va a procesar el audio por medio de Whisper, después con OpenAI lo transcribe. Como ven ahí, dice ahora dice rodilla izquierda, resonancia magnética de rodilla izquierda y corrigió. Ahora dice cuerno posterior del menisco interno. ¿Sí? Y obviamente la conclusión. Esto es una plantilla, ¿no? Mi sistema va a detectar qué tipo de plantilla estoy utilizando y arma el informe. Bueno, esto como para que tengan una idea del desarrollo de este tipo de aplicaciones. En cuanto a esto que le estaba mencionando, ¿cuál es la idea, no? Por ejemplo, cuando yo decía gonalgia derecha, el sistema detecta que estoy hablando de la rodilla derecha, teniendo en cuenta la plantilla que yo elegí. Si yo elegí una plantilla de rodilla, dice, bueno, dice gonalgia derecha, tengo que poner la plantilla de rodilla derecha, ¿no? Después, bueno, describo la lesión, dónde se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, subyacente en la faceta interna de la rótula, compatible con condromalacia grado 4. Este es el audio, lo que yo dicté. Entonces, yo lo que pongo acá en este mini demo, aplico y es esta la misma función que habíamos visto recién. Mi sistema lo que hace es decir, bueno, este usuario tiene cargadas ciertas plantillas. De las plantillas rodilla voy a tomar esta y le voy a poner que es una rodilla derecha, que el paciente, el dato clínico, paciente con gonalgia derecha, y voy a modificar solamente el renglón donde habla de la rótula, por ejemplo. Lesión condral, osteocondral con edema óseo subyacente en la faceta interna de la rótula compatible con condromalacia grado 4. Entonces, además va respetando el formato que yo necesito de mi plantilla y cada vez que yo modifico inclusive el formato va guardando como un estilo de usuario. Este usuario le gusta trabajar así y que, bueno, vaya guardando en tal renglón. Es más o menos como lo fui desarrollando. Bien, el aprendizaje del sistema, esto que les decía, cada vez que yo pongo guardar, voy corrigiendo, voy eliminando una palabra que considero que no es correcta. Por ejemplo, en este caso, lesión osteocondral patelar compatible con condromalacia grado 4, ¿sí? Pueden pasar estos dos ejemplos, ¿sí? Donde también si le puedo decir de forma coloquial, bueno, toma una plantilla de rodilla derecha y todos hallazgos normales, por ejemplo, de meniscos normales. Entonces, ¿qué hace? El sistema lo que hace es justamente transcribir, en vez de poner grado 4 con el número, lo pone en número romano que es respetando mi estilo, ¿no? Después, si le digo meniscos normales, pone meniscos de configuración y señal normales. Esto es lo que hace, por ejemplo, por un lado, en la patología, la corrección del nombre propio de la patología, que eso lo tengo que validar yo, un poco como decía recién Vanessa, que la función nuestra dentro de este tipo de desarrollos es validar cada uno de los resultados. Y cuando decimos menisco normal en el contexto de una resonancia, lo que va a poner meniscos de configuración y señal normales. No dice, no habla de densidades, por ejemplo, porque ya sabe que es una resonancia magnética. Bien. Si voy muy rápido, me avisan, ¿eh? Otro de los hitos, el que me parece mucho más interesante porque tiene mucho más cositas adentro y que creo que tarde o temprano los chicos ya los están usando acá con algunos de los médicos de planta. Vamos a ver si podemos lograr más instalación todavía. Por ejemplo, el tema de preinformes. Una de las herramientas que le puse fue el mentor con una capa de IA, ¿no? Este mentor lo que tiene que es, usa el método socrático. ¿Qué quiere decir esto? No es que le va a dar la respuesta al residente, decir o informarlo así, sino que va a hacerle preguntas como para que el residente razone, trate de dar una respuesta, tratar de buscar él la respuesta dentro de sus conocimientos y si ve que el residente no resuelve el problema, ahí recién lo que hace interviene y le dice, bueno, tal lesión se describe así y esa, por ejemplo. Entonces un mini demo de cómo, por ejemplo, le podría decir, el residente pregunta, estoy redactando un informe de hombro, ¿cómo cierro la conclusión? Bueno, un buen enfoque para la conclusión, que sea más clara y prioriza hallazgo principal, severidad y conducta sugerida en una sola frase. Es más o menos cómo funcionaría y ahora les muestro un videito. Que esté todo en la plataforma que yo les desarrollé, donde tenemos la sección de preinformes. El residente lo que hace es generar un nuevo preinforme con plantillas preestablecidas que ellos guardaron. Asignan a un docente revisor
y tienen un campo donde van a ir editando el informe, el preinforme. Se carga la plantilla, ellos por ejemplo ahí van a tener todos para ir modificando. Esta es una plantilla que a propósito tiene una descripción errónea, estamos hablando de hiperintensidad cuando es densidad en una tomografía. El mentor detecta eso y le dice, ¿te parece que la descripción de la imagen del hígado puede ser precisa en cuanto a esto de hablar de densidad? ¿Sí? Entonces vas leyendo no solamente el contexto del informe, sino también los datos del paciente. Entonces eso es importante para que el mentor pueda ayudar. ¿Sí? Entonces acá puse texto de ejemplo, donde por ejemplo un residente que dice, bueno, la lesión presenta densidad homogénea, describe y todo eso, corrigiendo esto de haber dicho hiperintenso a pasar a decir denso, ¿no? El mentor le sigue preguntando, ¿sí? Cuando decís homogéneo, ¿qué término radiológico sería adecuado para describir una densidad en este caso? Como que lo va orientando a que encuentre la respuesta correcta o la descripción. Supongamos que el residente, bueno, dice, está bien, voy a revisar. Estoy hablando de una lesión hipodensa, bien circunscripta, en tal segmento hepático, y él le va a decir, bueno, que va bien, o le va a decir, bueno, revisa tal cosa. En este caso le dice que hay un término mucho más adecuado para definir este tipo de lesión, ¿no? Entonces, como ven, lo va orientando al residente a cómo describir. Esto tiene doble función, no solamente guiando al residente, sino que también a su vez que va respondiendo el residente y el mentor va tomando sus respuestas, lo va calificando, a ver si tiene terminología adecuada, si tiene un razonamiento adecuado, y va generando un puntaje que después van a ver cómo va quedando todo eso registrado. Supongamos que el residente terminó el preinforme, puede cargar una imagen, ahí muestro cómo cargo una imagen a modo de ejemplo, no sé, una resonancia que no viene al caso, pero bueno, es lo que le quería mostrar. Eso para que el mentor vea cuál es la imagen que él vio como patología. Se lo envía, lo confirma de que envía el preinforme al docente. Ahora vamos a pasar del lado del docente. Primero ahí pasamos al panel del docente, donde va a ver las asignaciones de estudios, ya sea a su perfil o un estudio que está sin asignar, pero que lo puede agarrar. Acá vemos, por ejemplo, los asignados, tenemos accesos directos. Abajo están los que están sin asignar. Este es el ejemplo que nosotros usamos recién, este que dice sin asignar. Vamos a revisarlo. Y este es el informe que nos mandó recién el residente que habíamos visto que usó el mentor, ¿no? Acá si quiere el staff hace las correcciones, ve la imagen que subió el residente. Acá, por ejemplo, en el texto que está mal puesto, por ejemplo, vamos a modificar vamos a poner derrame pleural, todo a modo de ejemplo. Y una vez que el docente inclusive puede subir una imagen, le puede hacer un feedback abajo, de decirle cómo va su evolución o qué es lo que tiene que prestar atención, ¿no? Y todo eso queda sentado en el perfil del residente. Le pone un puntaje inclusive. Y después el mismo docente, en este caso como nosotros tenemos dos sistemas, podemos copiar el informe definitivo y pegarlo en el ejes. Eso se le facilita el trabajo también al médico de planta. Una vez que lo envió, ¿sí? Ya queda su lista, digamos, de asignados, va a ir disminuyendo, ¿no? Como si fuera cualquier plataforma WordList. Y el residente de aquel informe que lo tenía en pendiente de revisión pasa a estado revisado o finalizado. Entonces él puede entrar y lo que hace es ver ese preinforme con las correcciones, el puntaje, las observaciones y ahí el informe corregido donde tiene la opción de visualizar inclusive dónde están las correcciones o copiar, ver la imagen o la imagen que mandó el docente y algunas etiquetas si le quiere poner. Pero lo interesante que lo último que agregué fue esto de que pueda ver cuál es el texto que le corrigió el docente. Entonces de esa manera tienen como también el feedback de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me corrigió? Entonces de esa manera le facilita también al residente no solamente ver dónde está el error que él cometió, o no sé si error, sino correcciones de modos, de formas y todo eso. Y también tiene la opción de copiar el informe y pegarlo él en el sistema. Y después, bueno, tiene su lista completa de los informes, los preinformes que ya están finalizados, aquellos que están en revisión, etc. ¿Qué tiene esto? Bueno, del lado de nosotros, los que vamos la parte docente y que llevamos el control, podemos tener una idea de cómo va ese residente, cuántos preinformes realizó, cuál es el porcentaje de finalizados de todos sus preinformes. Y lo que me pareció interesante es donde entra la capa de IA, es justamente esto que les decía,
el mentor, a medida que va respondiendo al residente, va sacando como un puntaje del promedio, por ejemplo, el razonamiento, un puntaje para razonamiento, la terminología que utiliza, la autonomía, la receptividad que tiene a las sugerencias del mentor, y hace como una conclusión que a mí me sirve, es decir, bueno, hace como un resumen, bueno, este residente, bueno, razonamiento clínico, analizar los hallazgos, formular preguntas, y ya le pone un puntaje, ¿sí? O sea que tiene doble puntaje. El puntaje que le pone el docente más el puntaje que hace la IA del razonamiento que utiliza el residente. Entonces, todo eso suma a su puntaje general. Vamos al ejemplo reciente, ¿no? El ejemplo del preinforme reciente que hacíamos de la tomografía. Ahí vemos cómo hizo el análisis, que eso fue, lo hice como modo de ejemplo en estos días, y ahí pone todas las observaciones, ¿no? Bueno, de cómo se comportó ese residente y el puntaje que le pone, receptividad, terminología, razonamiento, etcétera. Entonces, estas son todas herramientas que vienen a potenciarnos a nosotros desde la parte formativa, ¿no? De los residentes. Eso es donde entra la capa de inteligencia, un poco lo que queríamos hablar hoy, de cómo llevar a la práctica todo lo de inteligencia artificial. Bueno, siguiendo con la presentación, ¿qué cambio se vio en todo esto, ¿no? O qué podemos ir observando? Si bien esto recién empieza, nosotros vamos a poder tener datos reales. Previo al sistema, la corrección era un registro sin un registro formal, digamos, no es que había una plataforma donde todos podían seguir el mismo lineamiento, sin comparación del progreso, sin tener un feedback de parte del médico de staff, muchas veces porque o no puede, porque no está en el lugar, y a veces era por WhatsApp, y el tiempo promedio era un poco más elevado. Con el sistema, bueno, el mentoría, que es como una herramienta que va a tener el residente o que tiene el residente, tener una trazabilidad, sacar métricas del residente, saber cómo le está yendo ese residente, tener el feedback inmediato, y después también, bueno, reducir el tiempo de todo el proceso de corrección, ¿no? Y nosotros con el tiempo tener una trazabilidad de cuáles fueron las mejoras de ese residente en los meses, durante el transcurso de los meses. Lo último, y que hoy vamos a poner a prueba, justamente porque hoy quiero ponerlo oficializado dentro del servicio, es el tema de la asignación de guardias, algo que siempre trae como cierta fricción dentro de cada grupo, donde nos tenemos que tratar de ser equitativos, de que cada año tiene ciertas cantidades de guardias, etc. ¿Sí? Antes era, bueno, era todo con una asignación por medio de un Excel, ahora vamos a tener un registro formal, con fecha, el responsable, tratar de ser equitativo, ¿sí? Vamos a tener como una publicación oficial sin borradores por varios lados. Entonces les voy a mostrar. Esperen que tengo que abrirlo. Este es el sistema de asignación de guardias. Bien, lo que voy a ir a la distribución, que vamos a ir a la distribución de mayo, donde voy a elegir qué días. Acá esto se llama slot, donde si pongo 2 veces es porque quiero que haya 2 residentes por turno. Y si pongo uno solo, en el caso de los fines de semana, es para que haya un solo residente, con algunas otras condiciones para que se cumplan, ¿no? ¿Qué va a respetar? Va a respetar los residentes que registraron que van a estar ausentes por vacaciones, etc. Entonces, genero el borrador y acá me asigna todas las guardias, ¿sí? Distribución generada, 45 asignaciones, los slots cubiertos, algunos slots que quedaron sin cubrir por insuficiencia de cuota. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se cumplió el total de guardias que le correspondía a cada uno de residentes. Qué sé yo, a los de cuarto le corresponde una guardia, a los de tercero le corresponde 4, por ejemplo. Entonces, acá tengo como un resumen de cuánto le correspondió a cada uno, residente de qué año es, voy a ver el calendario. Y acá está el calendario con la distribución. Mi sistema que tiene que trata de respetar. Primero que según el año va a ser el día que le corresponde. Si tiene asignado, por ejemplo, si tiene reportado vacaciones, trata de no ponerlo en la contabilización o la distribución de esa semana. Por ejemplo, sé que Ana, por ejemplo, tiene vacaciones en la última quincena o a partir de la última quincena de mayo. Entonces vemos que Ana no está en esta distribución. Y si lo está, es porque el sistema para hacer una equidad lo tuvo que poner a quizás una, pero eso se puede cambiar. Si estoy de acuerdo, esto lo manejan los jefes de residentes, si estoy de acuerdo, lo que puedo hacer es directamente publicar esto, ¿no? Voy a volver al borrador y pongo publicar.
De esta manera ya le llega a los residentes cuando les toca la guardia y todo eso. Una vez que termina de cargar, ya debería estar. Ahí ya cambió el color. Quiere decir que ya cada uno tiene su guardia asignada y le va a llegar a cada uno de los residentes la notificación. Y después entre ellos pueden hacer cambio. Bueno, no voy a profundizar más en eso porque si no, se nos hace largo. Pero bueno, el sistema ya está en funcionamiento. Bien, ¿qué les puedo decir como para ir cerrando? ¿Sí? A mí lo que me llevó a descubrir todo este mundo de la programación y teniendo en cuenta mi base como médico radiólogo y de gestión, es que es un sinfín de cosas que nosotros podemos desarrollar dentro de lo que es nuestro ámbito. ¿Sí? Pasar de, por ejemplo, el dictado con inteligencia artificial a lo que sería un sistema inteligente. Entonces, eso es lo que apunta de acá en más, lo que podamos hacer. Inclusive me gusta la iniciativa que tenemos acá, que Federico propone, de traer ideas nuevas, de poder plasmarlo y llevarlo a la producción y que nos brinde a nosotros la facilidad, ¿no? Para trabajar. Hoy lo que tengo, digamos, en despliegue o en producción es el tema del dictado, que lo uso de forma personal, pero la idea es también ver si lo puedo implementar en el servicio para facilitarle a los médicos los informes. El tema del preinforme con el mentoría, la distribución de guardias, la evaluación docente, que, bueno, y otras cosas más que lo tengo ahí ya dentro de mi plataforma. Después, bueno, la idea, que lo que está en desarrollo es que estoy desarrollando para fuera, digamos, como para unos amigos que pusieron un centro médico, es el visor DICOM, que muchas veces nosotros tenemos que comprar el visor DICOM, ¿sí? Hoy por hoy yo ya estoy desarrollando todo lo que es un propio sistema DICOM que integre también lo que es el RIS, inclusive poder hacer métricas, ¿sí? E inclusive ponerle la capa IA, que es lo que mi objetivo, mi horizonte es eso, que yo ya lo estoy investigando y lo estoy viendo que puede ser a futuro, poder implementar, que es por medio de las alertas de hallazgos críticos, darle un análisis, ¿no? De nódulos, de fracturas, todo lo que ya sabemos que algunas empresas ya hacen, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, pero imagínense esto como armado por nosotros mismos, los radiólogos, en base a lo que nosotros necesitamos en nuestro servicio y que sea lo más personalizable posible, ¿no? Es decir, bueno, mi servicio funciona así, con esta estructura. Yo necesito que ese sistema se adapte a mis necesidades. Entonces, esto es lo que a mí me facilitó la programación, poder desarrollar soluciones según la problemática de cada institución. Entonces, un poco lo que venimos hablando y lo que decía Fede, que la inteligencia artificial no va a reemplazar a nuestro criterio. Nosotros, nuestra función es siempre validar lo que estamos desarrollando. Inclusive en programación, a gente que yo sigo dentro del área, del mundo de la programación, siempre dice la validación. Ellos usan mucho la inteligencia artificial. Inclusive yo todo lo que estoy desarrollando ahora lo hago con todo lo que son los agentes de IA dentro de mi sistema de Visual Code, que la verdad que cosas que antes me llevaban semanas o meses de desarrollarlas, hoy las desarrollo en días, gracias a que tengo los agentes con inteligencia artificial. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a amplificar lo que ya sabemos hacer, un poco lo que les pongo al final, y nos va a liberar el tiempo para que nosotros podamos hacer eh, lo que sabemos hacer, ¿no? Dedicarnos a la parte médica y estos sean herramientas que nos faciliten el trabajo. Así que bueno, gracias por la convocatoria, Fede. Espero que no los haya aburrido y que les haya servido, o si tienen preguntas. Yo tengo una pregunta. Hola, a ver si se escucha. ¿Aumenta acá un poquito? ¿Escuchan? Pero sí. Sí, se escucha. Sí, sí se Bien, escucha. bárbaro, Enzo. Bueno, es buenísima la presentación que hiciste. Nosotros ahora abrimos el espacio para preguntas. Tengo un montón de preguntas para hacerte, Enzo, pero maravilloso. La verdad que muy bueno. Antes de las preguntas, los citamos a todos, los invitamos a todos para hacer estas reuniones una vez por mes de manera transversal con las distintas áreas. Em, Así que bueno, esa es la invitación. Bueno, muy buenas las presentaciones, chicos, van espectacular. Adrián, muchas gracias también. Así que bueno, si tienen alguna una duda, pregunta, comentario para algo que quieran decir, bueno, ya los estamos escuchando. Hola, yo tengo una pregunta para ellos. Sí.
Sí, Enzo, ¿cómo vas? Te habla Adrián. Una preguntita. Adrián, un gusto, sí. Todo bien. Y en la parte de... Pude notar que hasta el final el tema decía, el informe de la tomografía decía hiperintensidad. Tiene que, Sí, si por ejemplo, digamos que el médico que lo está corrigiendo no pasó por alto, pasó por alto darse cuenta que había puesto el residente había puesto hiperintensidad, la IA se podría dar cuenta antes de pasar el sí, informe. exactamente, sí. Ahí justamente lo que hice el video lo hice como rápido porque contaba poco Sí, tiempo, pero sí, el residente debería corregir en el informe eso que le dice la IA y se le puede poner una capa de validación inclusive de que la IA haga una segunda lectura antes de confirmar el envío, ¿sí? Y que le salga un modal o una alerta donde le diga, eh, ¿quieres revisar? O eso lo personaliza uno, ¿no? Que haga una segunda revisión del informe porque notó que no hubo una modificación. Todo eso se lo puede configurar desde la parte de programación. Eso sí, y está bueno en la observación porque lo podría inclusive aplicar. joya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, lo que quieran decir? Hola, ¿se escucha? Sí, ¿Sí? Guille. Bueno, chicos, no, nada, quería dejar una reflexión, la verdad que gran trabajo el que hicieron todos los doctores. Eh, y escuchando todo esto que decían, me hacía acordar algo que volvió a aparecer a comienzos de este año y que estaba muy ligado a una predicción de hace algunos años cuando yo empezaba a meterme en estos temas. Cuando yo empezaba a estudiar hace 2 o 3 años, creo que era Hinton, me acuerdo por Hilton, pero este es con una N intermedia, un científico británico que nada, hace 2 o 3 años ganó el premio Nobel de Física. Después vimos que años antes había ganado también, creo que era el premio Turing, y era considerado uno, o es considerado uno de los pioneros, ¿no?, en inteligencia artificial. Y hace unos años salió la frase, después de que él ganara el Nobel, de una frase que había dicho años antes, con todo esto, el avance del deep learning y de la inteligencia artificial, llegó a decir en su momento que iba a dejar de tener sentido formar radiólogos, porque estas herramientas iban a superar muy rápido la tarea, ¿no?, del médico radiólogo. Me acuerdo, esta frase impactó mucho, al menos en el ámbito médico. Enzo seguro también Sí. le resuena, y generó bastante incertidumbre, ¿no? La verdad. Sí. Y bueno, últimamente, recientemente, que también me acuerdo como esto para cerrar el ciclo, creo que fue a comienzo de año en el foro económico de Davos, el CEO de NVIDIA, Sí. justamente hablando de inteligencia artificial y del trabajo, retomó esto que dijo el científico anterior hace años, esta predicción oscura para nosotros, justamente la trajo a tapete para dar eh, el ejemplo de cómo se va desarrollando el equilibrio entre trabajo e IA, ¿no? Entonces volvió a traer el ejemplo de este científico, y puso justamente la radiología como ejemplo de que la inteligencia artificial no necesariamente reemplaza al profesional, sino que puede potenciarlo, hacerlo productivo y darle Exacto. más tiempo de enfoque en lo que realmente aporta valor, que es todo lo que vinieron diciendo cada uno de ustedes, ¿no? Y creo que ahí también está nuestro desafío. En estos tiempos, con esta vorágine de cambios, como mencionaba Enzo, todo avanza tan rápido que es muy fácil quedar desactualizado. Y por eso no alcanza con mirar esto desde afuera. Hay que involucrarse, aprender, probar, Sí. errar. También lo que decía la doctora Morales, de cero, pero no importa, hay que meterse, entender cómo usar estas herramientas para generar valor en el trabajo, ¿no? Ya sea al momento de informar estudios como especialistas o también de la gestión administrativa, como mostraba Enzo. Sí. Siempre usando criterio, responsabilidad y, bueno, en nuestro caso, sin perder de vista que el centro va a seguir siendo el paciente, ¿no? Nada, Sí. era dejar esa reflexión nada más.
Sí, yo quería aportar, Guillermo, también haciendo referencia al CEO de Nvidia, que él hacía, y me quedó grabado, ¿no? Decía que hay empresas que pagan millones por desarrolladores que son ingenieros, ¿no? Que valen un montón, no sé, miles y miles de dólares mensuales para ese profesional, y que le llamaba y le era llamativo de cómo esos profesionales no estén gastando tokens a rolete, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas formadas que deberían estar enfocadas en lo que es la estructura, como la arquitectura del desarrollo, más que estar escribiendo código, porque hoy cuentan con un agente que les escribe el código. En nuestro caso sería en nosotros enfocarnos en buscar soluciones dentro de nuestras instituciones para optimizar el trabajo y obviamente el resultado del paciente, justamente utilizando este tipo de herramientas que no vienen a suplantarnos, sino a potenciar todo lo que nosotros podemos tener como ideas y todo eso y llevarlo a la práctica. Tal cual, Enzo, tal cual. Nosotros también teníamos al principio esta idea de miedo, digamos, que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, qué va a pasar, y a medida que fue pasando este tiempo nos fuimos dando cuenta de que, bueno, que nos va potenciando en algunas cosas, otras las tenés que dejar de lado, algunas no te sirven tanto. Eh, Nos pasó con algunas startups que nosotros tuvimos reuniones también con Guille, bueno, con Vane, con algunas que nos daban ideas que quizás no nos servían. Pero bueno, la tenés que adaptar también al problema que vos tenés, digamos, a lo que a vos te pasa. Justo vos, Enzo, estabas teniendo esta dificultad, por lo que veo ahí donde estás trabajando en el colegiales, para creo que la asignación de estudios o alguna, bueno, y encontraste una solución. Así Sí. que espectacular, te felicitaciones. Y eso que hiciste con los residentes es muy bueno. Ya te vamos a llamar para, bueno, pedirte ayuda con un montón de cosas que haces muy bien, muy bien. Sí, Así para lo que que, gusten, yo soy un apasionado de esto y me encanta la iniciativa que tienen todos ahí en lo que es desarrollo de este tipo de proyectos, así que nada, cuando gusten. bueno, no sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quiera decir. Si no, bueno, damos por finalizado entonces la charla del día de hoy, que se extendió un poquito, pero bueno, todos queríamos decir un poco nuestras miradas y empezar, ¿no? Había que Sí, empezar en algún momento porque todos están trabajando en IA y no estamos comentando qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando. Estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, y bueno, y en este camino iremos probando qué sirve, qué no sirve, vamos aprendiendo, así que bueno, este. Bueno, nos seguimos viendo, así que bueno, va a haber una convocatoria más adelante para el mes que viene y lo vamos a hacer transversal y bueno, en eso siempre estás invitado, así gracias. que Sí, bueno, cualquier cosa, ya saben, nos podemos reunir, ideas que tengan, a ver de qué manera se puede llevar adelante, abierto a cualquier propuesta. muchas gracias a todos por participar, así que bueno, nos vemos en una próxima reunión. Saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.